Historia de la Iglesia Serbia, e Historia Nacional. Por el Dr. Dusan Kasic. Concepto e historia de la Iglesia y el pueblo serbio, y los beneficios de su estudio. La historia del pueblo serbio es una ciencia que estudia y expone sistemáticamente la vida del pueblo serbio desde el momento de su aparición hasta hoy. Como la Iglesia Ortodoxa Serbia es, en el sentido pleno de la palabra, una iglesia popular, ya que está firmemente conectada a la vida de la gente, es imposible separar su historia de la historia nacional de Serbia. Es por eso que debemos estudiar la historia de la Iglesia serbia en relación con la historia nacional, porque solo de esa manera obtendremos una imagen real del desarrollo histórico tanto de la Iglesia serbia como de la vida del pueblo serbio en general. La historia es una de las ciencias sociales porque muestra el desarrollo de las relaciones sociales en el pasado, que en una larga cadena causal, condicionó el estado social actual. Al estudiar eventos sociales previos y muchas situaciones difíciles, que recibieron buenas y malas soluciones, la sociedad moderna aprende a actuar en situaciones similares. Por eso, en la antigüedad, Cicerón llamaba a la historia el maestro de la vida, historia, est, magistra, vitae. Finalmente, los serbios, estudiando la historia de nuestra gente y nuestra iglesia, desarrollamos amor por nuestro pueblo y nuestra iglesia, lo que ha creado grandes obras y monumentos maravillosos en nuestra gente, que sirven para estar orgullosos de nuestro nombre. División de la historia de la Iglesia Serbia. La historia de la Iglesia Serbia se divide en 5 períodos, que en su desarrollo histórico, representan estadios enteros separados. Primer período, abarca desde la inmigración de serbios a las islas balcánicas, hasta la creación de la Iglesia Serbia autocéfala, 1219. Segundo período, es el tiempo del arzobispado, 1219-1346. Tercer período, es la época del patriarcado, 1346-1766. Cuarto período, es la época de la existencia de las uniones provinciales, 1766-1920. Quinto período, comienza con la unificación de las iglesias provinciales, 1920, y la renovación del patriarcado y continúa hasta nuestros días. Introducción. Etnogénesis. Los eslavos pertenecen a los llamados, grupo indoeuropeo en género, que ahora vive en una vasta área desde India hasta Europa occidental. La unidad del grupo indoeuropeo se refleja mejor en la similitud de los idiomas, que se mantuvo a pesar del hecho de que, en todo el grupo, mucho antes de Cristo, grupos étnicos especiales comenzaron a desarrollarse en ciertos territorios. Como grupo étnico especial, los eslavos se formaron en su existencia en la tierra al norte de los Cárpatos, y entre los grandes ríos Dnieper y Odra. En el norte, se extendieron hasta el Báltico meridional. Ese es el hogar ancestral de los eslavos. El desarrollo étnico sin obstáculos también fue ayudado por la buena posición geográfica de esta área. Estaba protegido por los Cárpatos, grandes ríos, pantanos y estanques contra los ataques de pueblos extranjeros, y los eslavos podían luchar allí sin problemas étnicos y económicos. Características físicas y espirituales de los eslavos. Las fuentes más antiguas dicen lo siguiente: que los eslavos son gente alta y fuerte, su color de piel y cabello no era negro ni azul sino rojizo, eran muy resistentes y fácilmente toleraban el frío y el calor, la lluvia y la nieve, la desnudez y la escasez de alimentos. Vivían en chozas dispersas en bosques y pantanos, que servían como fortificaciones defensivas. Tales aldeas dispersas generalmente se extendían a lo largo de los ríos, no muy lejos el uno del otro. Cada casa tenía varias salidas debido a la inseguridad constante. Si el enemigo atacaba un asentamiento, todos los demás asentamientos eran, como por un sistema de cadena, informados en un instante. Todos se asentaron rápidamente en los bosques y pantanos y desde ahí llevaron a cabo ataques contra el enemigo. Es por eso que los enemigos atacaban a los eslavos, generalmente en invierno cuando los estanques y ríos estaban congelados y cuando el bosque sin hojas proporciona un refugio más débil. Sobre todo, los eslavos querían libertad. Frente al enemigo, incluso en problemas, se comportaron con orgullo y desafío.
Valoraban mucho el honor de su tribu y su gente y les resultaba difícil perdonar los insultos, por lo que ya en los primeros monumentos escritos sobre los eslavos hay palabras sobre sangre y venganza entre grupos tribales individuales. Fueron muy hospitalarios e intentaron entretener al extraño y al invitado lo mejor que pudieron, y si le ocurriera un accidente, el anfitrión le vengaría como si fuera un miembro de la tribu. Después de un tiempo, a los prisioneros se les permitió irse a casa, pero se les concedió permanecer en el país eslavo como completamente libres. Los enviados eslavos viajaron a otras naciones sin armas, apreciando su honor y hospitalidad, y solo llevaban instrumentos musicales. Organización social y economía. Los eslavos tenían un esquema de organización social y económica. Los eslavos tenían un arreglo social que es bastante diferente del tipo de organización social propietaria de esclavos de las viejas culturas civilizadas y culturales. Un gran número de tribus se unieron en alianzas de tribus con reyes o príncipes hereditarios, que solo podían ordenar en asuntos insignificantes, mientras que las asambleas tribales decidían sobre asuntos importantes. Según el escritor bizantino Procopio, los eslavos no están gobernados por un solo hombre, sino que han estado viviendo en una democracia desde la antigüedad, donde asesoran conjuntamente sobre cuestiones muy importantes y decisivas. Las tribus eslavas se unieron especialmente ante un peligro común, y cuando esto pasó, las relaciones mutuas entre las tribus se debilitaron nuevamente. La guerra frecuente y el peligro constante de guerra llevaron a los eslavos a una democracia militar. Era una sociedad en la que las relaciones familiares estaban desmoronando gradualmente. El carácter de esta democracia llevó a la prominencia de los ancianos tribales y militares, a quienes pertenecía la mayor parte en el saqueo de la propiedad del enemigo, y así se comenzó a crear desigualdad social y de propiedad, se creó la noción de poder y comenzó la creación del Estado. La parte principal del ejército de Hrvenska era la infantería armada con una lanza, un arco con flechas y un escudo. También tenían una caballería, pero era pequeña en número, aunque principios del siglo VII representaba una fuerza militar peligrosa. El sistema judicial entre los antiguos eslovenos se basaba en el derecho consuetudinario que se transmitía por tradición oral. No había tribunales especiales, sino ancianos tribales. Las disputas entre fraternidades se resolvieron en una reunión tribal o parroquial. Cuando no hubo una solución pacífica para algunos casos como el asesinato, el odio creó un deseo de enemistades con sangre. Para aliviar eso, se estableció la compra de sangre, es decir, compensación material al oponente como rescate por venganza de sangre. En ausencia de evidencia de que alguien sea culpable o inocente, se acudía al llamado, el juicio de Dios, mediante el cual el sospechoso tendría que sacar un objeto del agua caliente con las manos desnudas y no quemarse, si es inocente, o atrapar el hierro caliente con la mano, por lo que, si las quemaduras no desaparecen en un determinado número de días, es culpable y debe ser juzgado. La economía de los antiguos eslavos se redujo a la agricultura y la ganadería, pero la caza también contribuyó mucho a su dieta. La tierra fue cultivada de manera ardiente. La tierra que quería ser cultivada de esa manera, primero era limpiada, y se utilizada durante 2 o 3 años como campo, luego durante 2 años como pasto y después de eso, se permitió que el bosque creciera ahí durante 15 años. Luego se quemaba y se limpiaba nuevamente para que la tierra se pudiera cultivar. Mientras que en el norte las tribus usaban solo una azada en el cultivo, en la tierra de los tocones no se limpiaban. En las tribus del sur se usaba un arado. Algo que se desarrolló, fueron las manualidades desde muy temprano entre los eslavos. El procesamiento del metal se reflejó en la producción de armas, herramientas y joyas. Y los barcos de madera hechos de una sola pieza de madera son especialmente conocidos, a menudo mencionados por escritores extranjeros. Algo que caracterizaba a los eslavos era el velo politeísta, y especialmente entre los serbios. Los antiguos eslavos creían en muchos dioses, pero en sus creencias, como en todas las religiones politeístas, había un rastro claro del monoteísmo original. Esto se refleja en la gran reverencia por el Dios Supremo, el Mol. Un misionero cristiano entre los eslavos bálticos, escribe sobre su fe. Entre los diversos dioses a los que atribuyen poder sobre los campos,
los bosques, las penas y las alegrías, no niegan que un solo Dios mande desde el cielo a todos los demás. Ese Dios omnipotente solo está interesado en las cosas celestiales. Todos los demás tienen su propia profesión y su propio trabajo, por lo que también lo obedecen. Procopio de Cesarea habla de la reverencia del Dios supremo entre todos los eslavos politeístas en su libro, De Bello Gótico, de la siguiente manera: los eslavos creen que hay un solo Dios el cual produce rayos y que es a quien les sacrifican ganado y otras ofrendas. Los eslavos imaginaban la grandeza de su Dios y la enseñaban así a los demás, lleno de gloria y divinidad, y cuando el misionero les dijo que era un siervo del Dios verdadero y que él mismo había sido enviado por él para salvarlos de los pecados de la idolatría, le dijeron: ¿cómo podemos creer que eres el mensajero del Dios supremo y verdadero, que es tan glorioso y lleno de todo tipo de riquezas, cuando eres tan miserable y triste, que ni siquiera tienes zapatos en tus pies? Estás insultando al Dios verdadero. Entre los eslavos bálticos, el Dios supremo, su paralelo en el este era Perum, y los serbios lo comparaban con Davog, o Dava. Perum fue imaginado por sus admiradores con 4 caras, mirando los 4 rincones del mundo. El centro de su culto estaba en la isla báltica de Rügen. En cambio, Perum fue imaginado como un rayo, dios de Mun y Pomob. Su culto también fue grande entre los eslavos del sur, lo que se refleja en la toponimia, porque los nombres de muchas colinas o bosques contienen su nombre. Dios supremo serbio, Davog, quien fue considerado un espíritu maligno, Kohodava, en el tiempo cristiano de nuestra historia, también fue muy respetado en el período politeísta. Era un dios superior. Además del dios supremo, los eslavos creían en varios otros dioses, que eran la personificación de las fuerzas naturales, o el cuidado divino para el mundo y el hombre. Hay principalmente deidades femeninas: Viva, la diosa de la fertilidad y la vida; Vesna, diosa de la primavera; Morana, diosa del invierno; y Bolos, o Veles, dios de los rebaños y la muerte; Svarog, o Svarovik, dios de la guerra de los eslavos y rusos; Polapianos, Stribog, dios de las heladas y el viento. Se pueden encontrar muchos rastros de dualismo en la religión de los antiguos eslavos. En primer lugar, hay rastros de que el dios blanco, o era conocido entre los eslavos así como el dios negro. Hay un rastro del dios blanco en el lenguaje y el folclore. Entre los serbios se puede escuchar: no veas al dios blanco, o verás a tu dios blanco. Entre los búlgaros: llora al dios blanco. El dios negro, en la antigüedad era el dios del mal. Se le llama así por el área que gobierna, el mundo inferior, en oposición al dios blanco, el dios del mundo superior, con el que no hizo una antítesis, o antípoda en el sentido de Zaratustra, sino una pareja de culto inseparable. Dios, en checo, Korjevo y Bilbo, y con sus nombres recuerdan a estos dioses y sus 2 reinos, 2 mundos. Ciertamente se encuentran rastros de tal creencia en esas palabras de nuestra canción popular. En eso se levantan nicholas: San Nicolás, vamos a la esclavitud, hagamos barcos, conduzcamos navíos de este mundo al siguiente. Entre los seres divinos que encontramos en nuestros antepasados también hay deidades del acaso o penates, sobre las cuales han conservado muchos rastros en el folclore. Es con los rusos Joduska, Domobog; con los polacos Patria; en la República Checa, Anfitrión o Estsitek; con estirios eslovenos, Conmoción. Entre los serbios, el culto al dios local fue completamente suprimido por la institución del bautismo, por lo que no hay rastros del debilitamiento de los penates en nuestro folclore. La creencia en muchos semidioses, en su mayoría mujeres, se ha conservado entre los pueblos eslavos por más tiempo, desde los tiempos precristianos. Ahí es donde pertenecen los nacidos o acusados, que determinan la vida y el destino de los recién nacidos. Entre los serbios le llaman destino. Las hadas corresponden a las ninfas de la mitología clásica. Viven principalmente en bosques, alrededor de ríos y lagos. Pueden tener un impacto positivo y negativo en la vida de las personas. Entre los rusos, estas criaturas míticas también fueron llamadas sirenas. Muchos seres míticos afectan la vida de las personas solo negativamente. Estos son vampiros, hombres lobo, etc.
El culto de los antiguos eslavos consistía en oraciones y sacrificios. Las víctimas eran en especie y ganado, pero también había víctimas humanas. Nos encontramos con templos muy raros, por eso es que los encontramos en toda el área eslovena, capillas y lugares donde se reunieron a venerar ídolos, los cuales se encontraban principalmente en bosques y prados. Hasta ahora, sabíamos sobre los templos eslavos, santuarios, en Arkona, en la isla de Rigen, en el mar Báltico, y sobre el santuario de Kiev, donde se encuentra el príncipe Vladimir, el cual trató de restaurar el politeísmo. Recientemente, se descubrió un santuario en la ciudad de Tug, en Eslovenia, para el dios Trilab, quien en la creencia de nuestros antepasados era idéntico a Svetovid. Todos estos santuarios tenían forma cuadrada. En cambio, sobre los ídolos y estatuas se ha conservado muy poco. Estaban hechos de piedra, pero se ve aún más que madera, principalmente madera de tilo, a la sombra de la cual había principalmente ídolos o capillas. El artista del culto fue llamado sacerdote o volv. Estamos especialmente familiarizados con los ritos funerarios, mediante los cuales se daba honor a los muertos, dacha, en nuestro folclore, lenguaje, proverbios, nombres de lugares y nombres personales. Se han conservado muchos vestigios de la antigua religión de nuestros antepasados politeístas. Además de la fiesta bautismal, que reemplazó el homenaje de su dios local, las costumbres religiosas de ofrecer pan y vino permanecieron en relación con la fiesta. También parece ser sobre Navidad, y la matanza de corderos en el día de San Jorge, que nos recuerda que sacrificamos un gallo a Dabog. El culto al dios Svetovir fue transferido a la veneración de San Lázaro. Los atributos del trueno de Perun lo atribuyen los serbios bautizados a San Elías, en lugar del dios Bolos entre los serbios cristianos. Es el protector del ganado, de San Basilio, etc. El nombre de la flor del iris, la colina y el bosque con el nombre de Perun, y los nombres de la montaña Triglav, la ciudad de Veles, etc. recuerdan a otros dioses o sus nombres. Capítulo 1. Migración y división de los eslovenios. La causa del movimiento de los eslavos fue por cuestiones económicas. La primera isla no podía satisfacer las necesidades de las tribus, que se multiplicaban cada vez más, y debían buscarse nuevas áreas para obtener tierras cultivables. La segunda causa fue la migración de personas, es decir, presión masiva de tribus y pueblos a los orígenes de Europa y Asia. Cuando los hunos irrumpieron en Europa a través de las puertas del pueblo a mediados del siglo IV, fueron iniciados por muchas tribus eslavas desde su existencia. Es por eso que los eslavos del siglo IV al BI se mudaron de su patria ancestral y avanzaron en tres direcciones, hacia el este, oeste y sur. Así se formaron tres grupos de eslovenos. La parte de los eslavos que comenzó a descender hacia el sur, en la orilla izquierda del Danubio, cayó a mediados del siglo V bajo el gobierno del estado de los hunos, que fue fundado por su rey Atila, 434-453. En ese momento, la sede fue transferida de las estepas transcarpáticas a Europa central. La capital del Reykjavik, un gran pueblo con casas de madera, se encontraba en el valle de Tisza. Después de la muerte de Atila, su estado pronto colapsó, tanto por la lucha mutua de sus hijos, como por los ataques de muchas tribus germánicas subordinadas. El colapso de ese estado trajo la libertad a muchas tribus en el área del Danubio, no solo germánicas sino también eslavas. Esto también permitió un asentamiento aún más grande, masivo y compacto de eslavos en Panonia, y especialmente en Daada. Desde las primeras décadas de Itek, toda la margen izquierda del Bajo Danubio, Valaquia de hoy, estuvo habitada por Sgamtrida. Otros escritores llaman al área Esclavinia. Los eslavos entonces habitaban una gran parte de Dacia, Transilvania de hoy. Inmigración de Eslovenia en la península de los Balcanes. Los primeros ataques de los eslavos y los ávaros en Bizancio comenzaron a principios del siglo VI, junto con otras tribus bárbaras. Los ataques a Bizancio, que se registran como eslavos, Antic, se remontan a la época del emperador bizantino Justín, 518-527. Estos ataques de los eslavos en alianza con los búlgaros continuaron durante el reinado del emperador Justiniano, 527-565,
Cuando muchas provincias bizantinas fueron devastadas a mediados del siglo VI, los eslavos devastaron todo Illyricum y Tracia, y llegaron al mar Egeo. Regresaron con un gran botín. Sin embargo, las campañas de saqueo de los eslavos se convirtieron gradualmente en conquistas, especialmente después de la creación de una alianza con los ávaros. Los Ayapu son un pueblo nómada de origen turco. A mediados del siglo VI, bajo la presión de los turcos occidentales, se mudaron de Asia Central a Europa. Pasaron por el área al norte de las montañas del Cáucaso y el Mar Negro y finalmente se detuvieron en la región central del Danubio. Allí crearon su poderoso estado en la misma área donde estaba el estado de Atila aún, hacía 100 años. Allí conquistaron las tribus encontradas, especialmente los eslavos, con quienes crearon una poderosa alianza avar-eslava. A la cabeza de esta alianza o estado estaba el Kagán, que vivía en Larín, es decir en un espacio cerrado con paredes o terraplenes redondos. Su ejército estaba formado por una excelente caballería, que no era capaz de combatir en infantería. Por eso la infantería de su ejército estaba formada por eslavos. Ellos fueron la primera fuerza de ataque en comenzar la batalla. En sus ataques a Bizancio, los ávaros primero atacaron a Sirmium. Como Bizancio tuvo que mover su ejército hacia el este debido a la guerra con los persas, perdió la batalla con los ávaros y en 574 tuvo que cederles parte de Rem, y pagarles un tributo anual de 80.000 monedas de oro. En 582, la ciudad de Sirmium cayó en manos de los ávaros. Después de 10 años de lucha. Luego, los eslavos y los ávaros emprendieron constantes incursiones de saqueo en el área bizantina y fueron hasta Salónica, que aún no lograron conquistar, al igual que no cumplieron su sueño de saquear Constantinopla. Cuando Bizancio terminó la guerra con Persia en 591, convirtió a su ejército contra los ávaros y los eslavos, pero la batalla se libró con una suerte cambiante, lo que causó reveses en la vida bizantina y disminuyó su resistencia contra los ataques enemigos. Asentamiento de eslavos en el Balcán, en tiempos del emperador Heraclio. La era del emperador Heraclio, 610-640, la guerra de Bizancio con los persas estalló nuevamente. El ejército bizantino fue transferido al este y la frontera norte se abrió nuevamente a las invasiones eslavas. 615. Los eslavos se extendieron por toda la península de los Balcanes. La profundidad de este asentamiento es difícil de monitorear debido a la escasez de recursos. Los eslavos y los ávaros cruzaron el Bajo Danubio cerca de Dorostol y Vidin, y descendieron a los Balcanes desde Esclavinia, y cerca de Singidun y Sirmium, cruzaron el Danubio y el Sava desde Pannonia. La dirección del movimiento era una a través del valle de Morava y Vardar, hacia Salónica, Constantinopla y Durrës, la otra a Dalmacia, a través de Bosnia, por las antiguas carreteras romanas desde Nis y Sirmium, y la tercera a lo largo del Sava y Drava, hasta sus fuentes en los Alpes orientales. En estos eventos, los ávaros y los eslavos diferían en sus entendimientos e intenciones. Mientras que los ávars continuaron llevando a cabo estas incursiones solo con el propósito de saquear, los eslavos mostraron un deseo de establecerse finalmente en el territorio conquistado bizantino. Es por esto que todas las campañas de las tribus eslavas son, de hecho, etapas de colonización eslava, en los Balcanes desde los ríos Sava y Danubio, hasta el Peloponeso. Como, después del infructuoso ataque de Avar contra Constantinopla, 626, su poder estaba al borde del colapso. La alianza eslava-avar se debilitó repentinamente y los eslavos estaban en una posición cada vez mejor para administrar su propio destino. Con esta inmigración, durante el reinado del emperador Heraclio, los eslavos finalmente se convirtieron en la parte predominante de la población, especialmente al norte de la línea de Bar, hasta Ohrid, y había muchos de ellos en la propia Grecia, incluso en las islas del Egeo. Al ver que no podía expulsarlos, y que eso ya no sería útil para los intereses del Estado, cuyas fronteras permanecerían desprotegidas, Bizancio buscó tener el poder nominal sobre los colonos eslavos. Al hacerlo, usó un sistema probado de dotar a los príncipes eslavos de dinero y títulos e incitar a su rivalidad.
Bajo tales planes, las tribus eslavas se convirtieron en bizantinos, tan pronto después de la victoria bizantina sobre los ávaros, 626. Las parroquias eslavas aparecieron en los Balcanes bajo la supremacía bizantina. De acuerdo con este trabajo, la diplomacia bizantina creó la teoría de que los pueblos inmigrantes se convirtieron en sujetos bizantinos como refugiados, y que la tierra solo se les entregó para su disfrute como un regalo imperial. Esta teoría fue escrita por el emperador Constantino por Filogenitus, enfatizando explícitamente que la tierra de croatas y serbios fue un regalo del emperador, que recibió a estas tribus como refugiados del país en el norte. Sin embargo, si hubiera sido así, estas colonizaciones habrían destruido la ciudad bizantina fortificada, pero habrían creado tripulaciones en ellas e inmediatamente se convertirían en hombres de la frontera sur alrededor. Cristianismo en los Balcanes, antes de la llegada eslovaca. Los inicios del cristianismo en los Balcanes. Predicando la doctrina de Cristo, y la fundación de las primeras comunidades cristianas en la península de los Balcanes se remonta a los tiempos apostólicos. Según una tradición escrita por antiguos escritores cristianos, en los Balcanes, en Grecia, predicó San Andrés, el apóstol, y murió martirio en la cruz en Acaya. En base a eso, la iglesia de Constantinopla más tarde, para coincidir con la romana, trajo su origen en relación con el apóstol San Andrés. Sabemos con certeza sobre el apóstol Pablo, que en sus viajes misioneros vino a Grecia y Macedonia, y que se ocupó de las comunidades de la iglesia en Ralacán. Por eso envió a su discípulo Tito a Dalmacia, así que escribió cartas a muchos municipios de Macedonia y Grecia, para promover la difusión del cristianismo también en esta área. Hubo comunidades cristianas en los primeros siglos, durante el período de persecución, en toda el área desde el curso superior del Danubio, hasta el extremo sur de la península de los Balcanes. Por lo tanto, no es de extrañar que haya muchos mártires en esta área. En la persecución de Diocleciano, en los primeros años del siglo IV, además de muchos mártires en Salona, encabezados por el obispo Duham, Domnus, vemos como mártires Irineo, obispo de Egmi, Quirilo de Siscia, y Víctor de Petovia, sacerdote Mot, diácono Donatus de Singidun, y el lector Polión, de Cibala. Los mártires Floro y Lauro sufrieron martirio en Ulpiana, Lipljan en Kosovo, porque una noche destruyeron los ídolos del templo construido por el emperador Licinio. Después del edicto de Milán. Podemos conocer la iglesia mucho mejor después del edicto de Milán. Vienen organizaciones en los Balcanes en la libertad de la fe cristiana y la iglesia después de dicho edicto, 313. Con la excepción de Tracia, que se convirtió en parte del Patriarcado de Constantinopla en el siglo IV, todas las áreas de los Balcanes cayeron bajo la jurisdicción del metropolitano romano, más tarde el patriarca con el título de papa. En ese momento, estaba en el metropolitano de Sirmium, con sede en Sirmium, el metropolitano de Salonitan, metropolitano de Solin, con sede en Salona, y el vicariato papal de Salónica. 1. Metrópolis de Sirmio, fue fundada inmediatamente después del edicto de Milán, incluía el área entre el Sava y el Drava, así como algunas diócesis a lo largo del curso inferior del Danubio. Su jurisdicción incluía a los obispos de las ciudades Emona, Ljubljana, Postovio, Tuj, Fileia, Celje, Sisfia, Sisak, Mursa, Osijek, Cibalae, Vinkovci, Vassiana, cerca de hoy, Donji, Petrovac en Srem, Singijunum, Belgrado, Viminacium, cerca de Kostolac, Aquae, Negotin, Ratiario debajo de Vidin, y Oescus, Gigen, cerca de Nicopol, en el Danubio. Esta metrópolis fue escenario de las luchas arrianas en el siglo IV, porque los pioneros del arrianismo fueron el obispo de Singidun, Urfacia, y el obispo de Murcia, Valens. A finales del siglo VI, cuando los ávaros asolaron Srem, esta metrópoli ocupaba la ciudad de Sirmium, 582, en la que se produjo un incendio un año después, y como los ávaros no pudieron extender el fuego, abandonaron la ciudad que tenía su ruina en el ardiente fuego. 2. Archidiócesis de Solin, incluía todas las diócesis en el área de la provincia romana de Dalmacia, que se extendía hasta Drina y Kolbara. Más tarde,
Su territorio se redujo principalmente a Dalmacia en el sentido actual. La sede de este arzobispado estaba en Salona, hoy Solín. Más tarde, la sede de este arzobispado será transferida a Split. 3. Vicariato de Tesalónica, desde finales del siglo IV, fue una rama de la autoridad papal para todos los Balcanes occidentales, excepto Dalmacia, detrás de Salónica y Sardica, Sofía, junto con Grecia y la isla de Creta. En las cartas del Papa Inocencio I, al vicario de Salónica, Rufo, en 412, se declara explícitamente que la jurisdicción del vicariato incluye Macedonia, Asia, Tesalia, Epiro, y Creta, ambas Dacia, Moesia, Dardania, y Prevalis. 4. Durante el reinado del emperador Justiniano, se fundó en 535 a expensas de Salónica, del vicariato del nuevo arzobispado, bajo el nombre Justiniana Prima. Con ese nombre, Justiniano nombró una ciudad maravillosa que construyó en la tierra natal, en la que fue la residencia del nuevo arzobispo. Durante mucho tiempo se pensó que Justiniana Prima fue construida en el sitio de Skopje de hoy, pero esa opinión es completamente infundada. Cuando el historiador bizantino Procopius nos dejó una descripción detallada de la ciudad de Justiniano Prime, los científicos notaron un sorprendente acuerdo entre la descripción de Procopius y las excavaciones de los llamados la ciudad de la emperatriz cerca de Levane, y hoy muchos piensan que es Justiniano Prima. El emperador Justiniano fue guiado por razones políticas. Cuando fundó el arzobispado de Justiniano Prime, Roma estaba lejos del centro de Bizancio, y la jurisdicción eclesiástica papal, sobre una gran área del Estado bizantino, inculcó en el emperador los temores de que el Papa siempre perseguiría la política eclesiástica en esta área, de una manera que se adaptara a los intereses del Estado bizantino, y el emperador, como no podía subordinar el área del vicariato de Tesalónica al patriarca de Constantinopla, el emperador acordó con el Papa Virgilio dividir el vicariato de Tesalónica y derrocar al nuevo arzobispado independiente. Incluía tanto Dacia mediterránea con sede en Sofía, y Dacia costera, desde Smederevo hasta Nicópol, Alta Moesia, norte de Serbia, Dardania, ahora Prisen, Bosno, Pristina, y Skopje, Prevalis, Montenegro, y Zaumlje, Macedonia, Secunda, y parte de Pannonia. Este territorio fue determinado por el emperador en 545 con su novela según el acuerdo con el Papa Virgilio. El arzobispado Justiniano Prime es elegido y ordenado por los obispos regionales. Solo reconoció nominalmente la sede romana, y en la práctica no se sintió en nada, pero Justiniano Prima era una iglesia independiente. El Quinto Concilio Ecuménico también lo reconoció como autocéfalo. El primer arzobispo de Justiniano Prime fue Catiliano. La existencia de esta iglesia autocéfala fue interrumpida en su mejor floración en la transición del siglo VI al VII, cuando los ávaros y los eslavos saquearon los Balcanes enteros. Fue destruido, entre otras ciudades, Justiniano Prime. Al mismo tiempo, sus arzobispados desaparecieron, cuyas diócesis volvieron a caer bajo la Tesalónica papal. El Papa Gregorio I, 604, se dirigió al arzobispo Justiniano Prime como obispo diocesano ordinario ya en 602. Además de esta ciudad, también hubo Justiniana Secunda, con el nombre que Justiniano llamó, la renovada y antigua ciudad romana, Julpian. Esa ciudad estaba entre el Lipljan II, Gracanida de hoy en Kosovo. En la época romana, Ulpiana era una de las capitales de Dardania, y la estación más importante en el camino de Skodra, Iliesa, a Unis. A pesar del deseo del emperador de que la ciudad que él renovara se llamara Justiniana Secunda, se mantuvo el antiguo nombre, que fue recibido en forma serbia por nuestros antepasados y preservado el nombre de Lipljan. Este estado eclesiástico permaneció en los Balcanes hasta el año 732, cuando el emperador Leo III, Isaúrico, subyugó toda la región bizantina en los Balcanes al patriarca de Constantinopla, para vengarse del Papa, que no estuvo de acuerdo con su lucha contra la veneración de los iconos. En esa ocasión, el patriarcado de Constantinopla recibió, no solo toda el área del vicariato de Tesalónica, sino también toda Dalmacia.
No fue sino hasta el siglo X que el Papa recuperó Dalmacia, y el área del Vicariato de Tesalónica siguió siendo parte del Patriarcado de Constantinopla, hasta que las iglesias eslavas se formaron más tarde en esa área. 5. Finalmente, debe mencionarse al Patriarcado de Aquileia, a fines del siglo V. Venecia, Istria, Noricum, y Recia cayeron. Aquileia se encuentra en la costa adriática al oeste de Trieste. En el norte, el patriarcado limitaba con el arzobispado de Salzburgo, con el cual había un conflicto sobre la jurisdicción sobre el territorio esloveno. Finalmente, en 811, Carlomagno determinó que el río Drava fuera la frontera entre estas dos iglesias metropolitanas. Así, los eslovenos bautizados seguirían siendo parte de este patriarcado hasta el siglo XVIII, cuando fue abolido, 1751. La vida de los esclavos del sur en la nueva isla. La actitud de los inmigrantes eslavos hacia los nativos. Los eslavos establecieron sus nuevos habitantes en la península de los Balcanes, y los Alpes orientales después de intensos combates, destrucción y saqueo. Como resultado, una gran parte de las restantes poblaciones indígenas tracias, ilirias, y rumanas, emigraron de la región y las áreas cultivadas, derribaría las montañas y se dedicaría a la cría de ganado seminómada. Fueron colonizados por eslavos llamados vlachs. Más tarde, en algún lugar antes y en algún lugar después, se volvieron completamente comerciales. Es por eso que el uso del nombre vlachs, en nuestros estados feudales, no significaba afiliación nacional o étnica, pues era el nombre para los ganaderos seminómadas, es decir, para una parte de la población con una ocupación especial. Los restos de la población romana duraron más tiempo en la costa, preservando las tradiciones romanas y el autogobierno de la ciudad heredada, preservaron celosamente el legado de la vieja cultura y la suya. Al decir legado de la vieja cultura, es de hecho su propia vida. Estas ciudades románicas rindieron homenaje a los señores eslavos de los alrededores por el uso de una pequeña área en el interior de la ciudad, necesitaban mantenerse. Además de todo esto, debido a la invasión de la población eslava en esas ciudades, perdieron por completo su carácter románico en el siglo X. De los ilirios, no romanizados, no fueron los únicos en sucumbir a la eslovenización. También se retiraron a las montañas durante la invasión de los eslavos, y vivió un estilo de vida vlach, pero luego fueron suprimidos los eslavos de esas áreas y gradualmente crearon su propio territorio nacional. Muchos topónimos hablan de la gran población eslava en esta área. La asimilación de la población eslava con los nativos se llevó a cabo en el área griega donde los eslavos fueron helenizados. Muchos topónimos también hablan de su existencia antes de la asimilación con los griegos culturalmente superiores, así como del dicho de los historiadores bizantinos de que todo el norte de Grecia estaba en mestizaje, agrupaciones y la aparición de sustantivos tribales. El tiempo de las migraciones se ha detenido, y una nueva era de fuerte apego a cierto territorio donde han comenzado mejores condiciones de vida. Hasta el asentamiento permanente, había unidades de clanes entre los eslavos, atados por la sangre y los intereses comunes en constante movimiento, ataques y defensa. Ahora está surgiendo un nuevo factor que une a los grupos individuales. Es territorio. Aunque durante el asentamiento, las tribus más los grupos relacionados habitaron conjuntamente ciertos territorios, y esa unidad territorial inicialmente tenía un carácter estrictamente tribal. Sin embargo, debido a la conexión con un determinado territorio, su cultivo y defensa, las parroquias territoriales pronto comenzarán a formarse comunidades tribales y alianzas tribales. Estas nuevas comunidades tribales también reciben nuevos nombres geográficos, como de un río, montaña, ciudad o algún otro nombre geográfico. Así es como se crearon los nombres Yemen, Strumljani, Timokani, Yuklhani, Trebinjani, Zaumljani, Neretljani, etc. Antes de estos nombres, sin embargo, no se perdió ni el nombre común de los eslavos ni el principal nombre tribal de los serbios y croatas. Fuentes griegas y latinas llamarán a toda la zona habitada por los eslavos del sur, Sclavinia, Glavinija, Sclavenia, Sclavonia, durante mucho tiempo. Este nombre general se conservó especialmente en nombre de los eslovenos,
y en el nombre de la provincia de Eslavonia, que se llamó Slovinje, hasta el siglo XVI. Además de los eslovenos, en otras áreas habitadas por los eslavos del sur, las alianzas tribales se fusionaron en pueblos bajo el nombre de croatas y serbios. El nombre serbio era conocido incluso antes de la migración. Lo conocimos por primera vez en el siglo VI con el geógrafo Vivis Equestra, para los eslavos en la orilla derecha del Elba, y de la Iglesia franca. El Noario Fedeibar menciona que entre 623 y 631, había un principado serbio entre los ríos Elba y Sala, cuyo príncipe Elba se unió al estado de Sam. El nombre serbio es del año 680 o 681. El nombre de la ciudad de Gordoselona, en Vitanigt, en Mala. Se sabe que ciertamente ahí, los serbios fueron colonizados por Bizancio. El nombre serbio, para nuestros antepasados, en el área étnica de hoy, se menciona por primera vez en el año 822, en los anales francos que se atribuyen a Einarn. Se hace mención de las personas fuertes, que ocuparon una gran parte de Dalmacia, refiriéndose a Dalmacia, en el sentido romano, hasta Drina y Kolbara. Según el escritor bizantino Constantine Porphyrogenitus, el área central de Serbia se encuentra en la cuenca de los ríos Piva, Tapa, Lima y Drina, pero él dice que los serbios también habitaban Megej, por lo que Serbia limita con Croacia. En la llamada genealogía de Bar, escrita en el siglo XII, señala que Serbia se dividió en dos. El significado del nombre serbio se interpretó de manera diferente. El emperador Constantino Porphyrogenitus le da a esta palabra un significado latino, de modo que servi significa esclavos, es decir, esclavos del emperador romano. Sin embargo, esta interpretación, que se suponía debía usar tendencias políticas bizantinas, fue negada por el propio emperador cuando dijo en el mismo documento que los serbios se llamaban así, por lo que tenían ese nombre, incluso cuando no sabían acerca de los romanos ni para la esclavitud, porque no tenían esas instituciones en su organización social. Esta interpretación fue utilizada luego, por escritores que no estaban de acuerdo en que a los serbios se los humillaran e insultasen. Otros científicos afirman nuevamente que, en la antigüedad, significaba hombre, por lo que, con el sufijo plural caucásico, vi significa muchas personas o personas. Finalmente, algunos en la raíz usan el significado para unir, y por lo tanto el nombre serbio significaría un hombre que está atado a su tribu, a su grupo. En el idioma malorsiano, el verbo umpil, servitisja significa reunir, unir o acordar con alguien. En cualquier caso, por lo tanto, el nombre serbio significa un grupo de personas conectadas por sangre o lazos sociales. Tal interpretación está de acuerdo con la organización ancestral de nuestros antepasados, y con la preservación celosa de la estructura cooperativa de la Casa de los Serbios.